Muy buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes una vez más. Ya hace 4 años que estuvimos acá, ¿verdad? Y es bueno ver las mismas caras, pero caras nuevas también, ¿verdad? Es una bendición poder hablar con algunos de Guatemala, México, Perú. Alguien me dijo que estaba en Perú, ¿verdad? Que estuvo allá. También ver mis paisanos de Honduras y también conocer al pastor, su esposa y su familia. Es una bendición poder estar acá, ¿verdad? Para los que no me conocen, vuelvo a repetir, mi nombre es Adán Pineda. Soy de Honduras, nací en un pueblo que se llama Sabana Grande, ahí crecí. Sabana Grande queda como a 40 minutos de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Y Honduras tiene aproximadamente 10 millones de personas. El pueblo donde nosotros estamos tiene, ¿verdad?, aproximadamente 23,000 personas. Y ahí es donde Dios nos tiene trabajando. Fui salvo a la edad de 22 años. Y con el tiempo Dios fue trabajando en mi corazón, poniendo carga en mi corazón de saber más de Él, de conocer más de Él. En ese tiempo que fui salvo, yo estudiaba una carrera a distancia en la universidad y no me permitía estar los domingos en la iglesia. Y con el tiempo Dios cargó más mi corazón. Tenía deseo, necesidad, hambre de saber más de Dios. Fue ahí donde tomé la decisión de dejar a un lado la universidad y poder, ¿verdad?, concentrarme más, estar en la casa de Dios. Y con el tiempo, ese año que me retiré, Dios cargó mi corazón aún más. Fue cuando comencé a estudiar en el instituto bíblico. Pensé que iba a seguir en la universidad, pero Dios tenía otros planes con mi vida. Y comencé a estudiar en el instituto bíblico. Ahí en el instituto bíblico me gradué, ¿verdad? En el 2016 comenzamos un ministerio, el cual es un ministerio donde nosotros vamos a las escuelas públicas. En ese año 2016, Dios nos dio la oportunidad de tener un permiso para poder predicar en 52 escuelas públicas ahí en Sabana Grande. Y eso es una gran oportunidad, una gran puerta. Tenemos un video que nosotros vamos a mostrar, pero no quiero dejar de presentar a mi esposa también, ¿verdad? Porque tendría muchos problemas. Ok, ella es mi esposa Riva. Es una bendición poder estar casado con ella. Dios me bendijo, ¿verdad?, con su vida. Ella fue salva a la edad de 5 años. A los 10 años Dios puso en su corazón para ser misionera. A los 22 años se graduó de la universidad y ella fue a Honduras para estar sirviendo en una escuela bilingüe. Ahí fue donde los conocimos. A los 2 años de ella haber llegado, ella aprendió a hablar muy bien español. Comenzamos a conocernos, a hablar más y más. Unos años después, Dios me dio la bendición de poder casarme con ella. Dios nos ha dado 3 preciosos hijos. El primero tiene 7 años, se llama David Enrique. El segundo tiene 4 años, Nathan Paul. Y el tercero, que ustedes no le conocían, ¿verdad?, es Timothy. Él tiene 2 años. Y ellos son mi familia. Entonces, en el 2016, ya presentando a ellos, Dios puso en mi corazón una carga muy grande de poder comenzar a enseñar la palabra de Dios en las escuelas públicas. Porque cuando estaba estudiando en el seminario, teníamos el chance, la oportunidad en el horario de poder entrar a las escuelas. Después el horario cambió, otras clases entraron y ya nos seguimos yendo. Después de un tiempo, ¿verdad?, me encontré alguna profesora y me dijo, hermano Adán, ¿por qué ya no están enseñando la Biblia en las escuelas? Eso era muy bueno para los niños. En ese tiempo comenzamos a orar que Dios, ¿verdad?, nos dirigiera qué paso teníamos que dar. Y fue ahí donde un miércoles fui a una escuela. Estaba emocionado, yo sabía que era lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Cuando llegamos a la escuela, para mi sorpresa es que el profesor no me dio permiso de entrar a la escuela. Y él me dijo que no podía enseñar en esa escuela. Pues regresé a mi casa, ¿verdad? Le dije a mi esposa, estábamos un poco, ¿verdad?, tristes porque teníamos deseo de poder enseñar. Entonces, el jueves fui donde el jefe de los profesores, es el líder, ¿verdad?, de la distrital. Y yo le dije a él el deseo que Dios había puesto en mi corazón, pero le dije también,
yo estudié en tal escuela y yo no recuerdo a nadie haber ido ahí y predicar la palabra de Dios cuando yo era un niño. Eso cargó su corazón y él me dijo, mañana tengo una reunión con todos los directores. Yo le voy a dar 15 minutos a usted, Adán, y usted puede venir y comparte ese ministerio con ellos. Si ellos le dan permiso, yo voy a ayudarle a usted también. Entonces llegó el viernes, fui, ¿verdad? Y hablé con los profesores y Dios tocó, ¿verdad?, el corazón de ellos. Y muchos de los profesores se pusieron en pie y ellos comenzaron a decir, deme su número de teléfono, yo quiero que usted vaya a mi escuela, yo quiero que usted enseñe una clase de Biblia en mi escuela, en mi colegio. Y fue ahí donde Dios nos dio el permiso para poder entrar a 52 escuelas públicas. Dios es tan maravilloso porque cuando yo comencé a ir a la primera escuela, Dios cerró esa puerta para esa escuela con el propósito más grande de tener un permiso no solo en una escuela, sino en 52 escuelas. Y Dios ha sido bueno con nosotros con ese ministerio, aparte de todo lo que estamos haciendo en la iglesia ha crecido, ¿verdad? Yo soy pastor asistente ahí en nuestra iglesia, tenemos ministerio de buses y diferentes, ¿verdad?, actividades de niños, jóvenes, adultos, y Dios ha sido bueno. Dios sigue tocando corazones, sigue salvando personas en Honduras, y le doy gracias a cada uno de ustedes, hermano. Gracias, iglesia, por todas sus oraciones, porque son una gran bendición para nosotros. Gracias por su apoyo, gracias por apoyar misiones, gracias por lo que hacen, porque Dios está usando también a ustedes allá en Honduras. Y gracias, pastor. Tenemos un corto video que quisiéramos que ustedes puedan ver y ahí apreciar un poco de lo que yo acabo de compartir con ustedes, de lo que Dios está haciendo ahí en Sabana Grande, ¿verdad?, en Honduras. In
Perdón, hermanos. Ok. Pues ahí está el video, hermanos, para que ustedes puedan apreciar, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Es una bendición poder servir a Dios. Es un privilegio. Y yo quiero animar a ustedes antes de compartir el mensaje de la predicación, ¿verdad?, a poder amar a Dios, a servirle con todo su corazón, a orar por las almas perdidas, a orar por las misiones, por el mundo entero. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Yo doy gracias a Dios y me alegra tanto cuando los niños en las escuelas son salvos, porque una de nuestras oraciones para nuestros hijos es que nuestros hijos sean salvos a temprana edad, que ellos no puedan probar este mundo y vivir con las experiencias torcidas de este mundo, lo que Satanás está ofreciendo a ellos, sino que ellos tengan a Cristo en su corazón a temprana edad y ellos puedan ser el puente por el cual otros llegan a los pies de Cristo. Quiero, pues, nuevamente, gracias, pastor, por la oportunidad. Quiero compartir un mensaje, hermanos, titulado Un encargo se me ha confiado. Y quiero que ustedes vayan a la Biblia, 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Vamos a leer ahí dos versículos. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 17. Si lo encontró, me dice un fuerte amén, por favor. Amén. Ok, ya al encontrarlo, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer estos dos versículos y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 17, el apóstol Pablo escribe estas palabras y han tocado mi corazón. El versículo 16, yo voy a leer el 16 y todos juntos vamos a leer el versículo 17. Versículo 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Todos juntos? Por la cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este precioso día. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por sus bendiciones, gracias por su amor, gracias por su cuidado, su fidelidad hacia nosotros. Por favor, Señor, habla a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, por favor, a entender lo que usted quiere decirnos esta mañana. Gracias por su palabra, gracias por esta preciosa iglesia, Señor, por estos hermanos, por sus familias. Le pido su bendición para cada uno de ellos. Toca nuestros corazones, Señor, que podamos regresar a casa con nuestros corazones llenos, que podamos tomar decisiones, Padre, a obedecer sus mandatos. Gracias, Dios, por todo lo bueno que eres. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos y agradecemos. Amén. Puede sentarse, hermanos, si es tan amable. Un encargo se me ha confiado. A mí me encantan las palabras que el apóstol Pablo comparte en el versículo 16, porque él dice: porque me es impuesta necesidad. Y Pablo tenía la necesidad de compartir el evangelio. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener esa misma necesidad. Todos nosotros tenemos necesidades, pero la necesidad que Pablo está diciendo, ¿verdad?, es de anunciar el evangelio. Y es una necesidad que debe haber en nuestras vidas, que podamos tener el deseo de poder hablarle a otros de Cristo, de poder hablar a ellos y contarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gracias a Dios por la salvación. Somos residentes nada más en esta tierra, porque todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador es ciudadano en el cielo. Y el propósito de Dios para todo aquel que es salvo no es, hermanos, para que nosotros podamos sentirnos cómodos. El propósito de Dios para nosotros ser salvos ahora es para que nosotros demos testimonio
de la gracia de Dios. Jesús le dijo a los discípulos al comienzo del libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos 16, 15, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Lucas 24, 46, 47, y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Siempre ha sido el plan de Dios que sus ovejas produzcan otras ovejas, porque toda persona, independientemente de su posición en la vida, necesita un Salvador. Cada uno de nosotros necesitamos un día en nuestras vidas a nuestro Salvador Jesucristo. Cada persona en este mundo necesita escuchar el evangelio. Pobres y ricos necesitan escuchar el evangelio. Pobres y ricos necesitan saber la verdad. El pobre no tiene nada terrenalmente, el rico lo tiene todo terrenalmente, pero al final son iguales sin Cristo en sus vidas. Al igual tienen un vacío en su corazón que solo el Señor Jesucristo puede llenar. Por eso es necesario que cada hijo de Dios tenga la necesidad que el apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad de dar buenas nuevas, de compartir el evangelio de la salvación, de poder hablarle a los perdidos, de poder hablarle a cada persona, a cada criatura en esta tierra, que Cristo es el Salvador. En Juan 17:3 el Señor Jesús dijo estas palabras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros debemos compartir como hijos de Dios, que Cristo vino al mundo y que Él es el Salvador del mundo. El Señor ha ordenado a todos los cristianos que difundan el evangelio, que la gente sea salva, que todo el mundo sepa que Jesucristo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, necesitan escuchar la verdad del evangelio, que Jesucristo salva, que Él murió por sus pecados, por nuestros pecados, y que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el evangelio que el mundo necesita escuchar. El mundo está en oscuridad, pero es la luz del evangelio que llegará a su vida a traer claridad y llenar su corazón y cambiar la mentalidad del hombre. El evangelio necesita ser predicado. Quiero que vayan a sus Biblias al libro de Hechos, y es ahí donde vamos a concentrarnos. En el libro de Hechos, versículo 26 al 40, encontramos un pasaje muy precioso. Y nos encontramos un encuentro, ¿verdad?, entre Felipe y el eunuco. Voy a leerlo, llévelo con su vista. Hechos capítulo 8, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Podemos darnos cuenta, hermanos, que este hombre tenía una buena posición, el eunuco, un alto cargo, era funcionario, tenía poder gubernamental. El hecho es que aunque Dios le amaba como un pecador, no importaba cuánto poder poseía, cuántas personas ricas, poderosas, influyentes él conocía, qué posición elevada ocupaba, seguía siendo un pecador perdido que necesitaba de Jesucristo. En esta vida todo se termina y no importa las riquezas que nosotros podamos acumular sin un Salvador que es Jesucristo. El predicador dijo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cada persona en el mundo necesita escuchar el evangelio. La gente vive como el eunuco. Mucha gente vive, ¿verdad?, pidiendo: ¿cómo puedo saber? ¿Quién me va a enseñar? Pero es cada hijo de Dios. Es nuestra responsabilidad de poder compartir el evangelio, las buenas nuevas, de poder hablarle a la gente, de poder acercarnos a las personas y hablarle de Jesucristo. Ayer salíamos, ¿verdad?, de una tienda con mi esposa y había un hombre que trabajaba en la tienda y me dio tanto pesar ver su rostro ahí en una acera como cabizbajo. Ahí estaba todo triste y me quedé pensando qué era lo que le sucedía. Y así el mundo está lleno de gente sin respuesta, gente, ¿verdad?, que tiene mucho pero con un vacío en su corazón, gente que tiene poco pero con un vacío en su corazón, y los vacíos del corazón solo Jesús puede llenarlos. Este hombre había venido a Jerusalén para adorar. La necesidad de este hombre era espiritual, la adoración que se practica de la manera correcta y se dirige a la persona correcta debido a una relación correcta basada en la fe que es en Cristo Jesús. Está bien, pero muchos hoy en día son como la mujer samaritana que no sabía lo que adoraba. El etíope representa a muchas personas hoy en día que son religiosos. Hay cuantas personas en el mundo, ¿verdad? Y yo he conocido tantos en Honduras que saben muchos versículos, pero no son salvos. Tienen una Biblia en casa y la manejan ahí en una división, en una vitrina, pero no son salvos. La tienen como un amuleto, pero no son salvos todavía. Y el mundo está lleno así. Este hombre había venido para adorar, pero todavía no era salvo. Todavía no había conocido a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuántas personas en el mundo viven de la misma manera? Otros que piensan que tienen que ir a la iglesia primero para ser salvos. ¿Cuántas personas hemos llegado a tocar sus puertas en las casas y les hemos preguntado: si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro que iría al cielo? Hay muchas personas que dicen sí, no sé, tal vez. ¿Y cuántas personas le hemos preguntado, han escuchado el mensaje y le hemos preguntado: ¿te gustaría aceptar a Jesucristo como su Salvador? ¿Y cuántas respuestas han sido? Más adelante, un día, primero voy a ir a la iglesia. Y no es esa la respuesta. La respuesta es Jesucristo. No es primero ir a la iglesia. Es bueno que esté acá. Y qué bueno, si es su primera vez, yo lo felicito. Qué bendición verle. Qué bendición tenerle acá con nosotros. Pero mañana no existe. Más adelante tampoco existe. Es hoy. Hoy es el día de la salvación, dijo el Señor. Y Él quiere que usted sea salvo. Él quiere salvarle. Él quiere que usted ponga su fe en Él como su Salvador. Muchas personas dicen de esa manera: más adelante. Y Dios quiere que usted pueda tener vida eterna. Vamos a ver algunos principios que podemos aprender. Número 1, el primer principio que podemos aprender de ese pasaje es que, al igual que Felipe, todos tenemos que ser tiernos al mandamiento del Señor para llegar a otros. Felipe tenía esa ternura. En el versículo 26-27 dice: y un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende
de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, ¿y qué hizo, hermanos? Y fue. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere que haya en nuestras vidas. Ternura para obedecer su mandato. Cuando el Señor le dijo que se levantara, él fue de Jerusalén a Gaza, la cual es desierto. Felipe fue sin cuestionar al Señor. Todos que tenemos el mandato de compartir el evangelio, todos tenemos esa misma oportunidad de poder hablarle a otros de Cristo. Tenemos que contarle del amor de Cristo a la gente. Tenemos que aprovechar cada oportunidad, cada chance que tengamos. Tenemos que aprovecharlo para poder compartir el evangelio. Los días pasan, los años pasan y cada vez va como si el mundo, como si fuera más rápido. Estamos envejeciendo muchos y tenemos que aprovechar cada oportunidad que haya. Tenemos que ser más agresivos para poder compartir el evangelio. Tenemos que acercarnos a la gente y preguntarle: si usted muriera hoy, ¿dónde cree que iría? Estábamos estas 2 semanas que estábamos acá y no teníamos folletos de ninguna iglesia en particular ahí donde estábamos, pero trajimos algunos folletos, ¿verdad?, con el evangelio de nuestra iglesia allá en Honduras, y eso es lo que andábamos repartiendo ahí en el Walmart, ¿verdad? Y yo me tomé el atrevimiento de repartir unos adentro, y dice mi esposa: cuidado, nadie lo vio. Bueno, yo lo hice, ¿verdad? En la Biblia dice que no es que tengo que hacerlo adentro ni afuera. Pero qué bendición poder compartir el evangelio. Qué bendición poder regalarle a alguien un folleto y decirle: por favor, léelo. Por favor, léelo. No lo bote, por favor, léelo. Tener el deseo, la necesidad que el apóstol Pablo decía de poder compartir el evangelio. Es tan maravilloso sentir en su corazón cuando alguien está pidiéndole a Dios que le salve. Eso carga nuestro corazón, hermanos. Tenemos que preguntar a la gente si es salva o no. Cuando alguien viene a nuestras iglesias por primera vez, preguntarle si es salvo o no, porque quizá va a ser la primera y la última vez que esa persona venga a la iglesia. Puede ser que él siga viniendo, pero en nuestra iglesia hay personas que llegan a visitar y después el siguiente domingo no vienen, y quizá algunos no los volvemos a ver. Por eso, ¿verdad?, estábamos pensando que es importante ser más agresivos, de poder acercarnos, de amablemente darle la bienvenida y tener una pequeña conversación, y en esa conversación preguntarle: si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro que iría al cielo? Acercarnos a la gente, no perder esa oportunidad, no perder ese chance de poder compartir el evangelio con esa persona. Número 1, al igual que Felipe, todos tenemos que ser tiernos al mandamiento de compartir el evangelio. Número 2, al igual que Felipe, deberíamos estar entusiasmados de acercarnos a la gente. ¿Usted le entusiasma acercarse a las personas? ¿Le gustan las personas? Debemos estar entusiasmados. Mira el versículo 28 y 29. Volvía sentado él en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La Biblia dice que el Señor dijo: acércate. Él acudió al llamado. Él lo hizo. Recuerde que la gente sin Cristo se dirige a una eternidad lejos de Dios, en un lugar llamado infierno. Ninguna persona tiene la promesa de mañana. Repito, no deje pasar los chances. Mañana no existe. No deje de orar por la salvación de su familia. No deje de orar por la salvación de sus vecinos. Es importante estar orando por la salvación de otros. Yo recuerdo haber estado orado 3 años y medio por la salvación de mi papá, y él fue salvo. Un año después, él, verdad, se fue al cielo con el Señor. Y he estado orando por otros y por otros, y Dios ha respondido y han sido salvos. Recuerdo un hombre de nuestra iglesia, el hermano Santos. Por 6 años con mi esposa estuvimos visitándole, y 6 años compartiendo el evangelio con él. Y íbamos a visitarle y teníamos una relación, una conversación, y nos volvimos amigos. Y yo recuerdo que en la pandemia, verdad, yo compartí el evangelio y le invité a la iglesia, y él me dijo: ok, hermano Adán,
regálame una Biblia letra grande. Y cuando yo termine de leerla, yo voy a ir a su iglesia. Pasó un año y yo, verdad, en ese transcurso regresé a la casa de él en varias ocasiones, pero no le pregunté si había terminado. Le di un año para poder leer la Biblia. Y yo recuerdo, verdad, llegar esa tarde, un sábado por la tarde de evangelismo, y le pregunté, ok, don Santos, ¿leo la Biblia ya? Y él me dijo, verdad, bueno, perdón, todavía estoy en Génesis. ¿Cómo? Ya pasó un año. Bueno, es que yo no leo como ustedes, dijo. Yo escudriño las escrituras, me dijo. Ajá. Después de eso, verdad, pero esa misma tarde estuvimos hablando y él se puso un poco más serio y él dijo, hoy es el día, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Puede pasar a mi casa? Y entramos por primera vez a su casa, siempre nos atendía afuera, por 6 años, tocando la misma puerta, hablándole a la misma persona, invitando a la misma persona. En 6 años nunca vino a la iglesia, pero 6 años continuos de muchas visitas. El mismo hombre con un corazón duro, como quizá un día muchos de nosotros lo hemos sido. Pero ese día él fue salvo, vino a nuestra iglesia, se bautizó, y Dios ha dado un corazón tierno, un corazón entusiasmado para que otros conozcan de Cristo. Es un hombre ya de casi 80 años. Un hombre que anda en su bicicleta que parece un jovencito de 20. Y nosotros salimos a las 7 de la mañana en nuestro bus. Yo manejo uno de los buses. Mi esposa y yo somos encargados de un grupo de 13 hermanos. Nosotros le llamamos ruteros. Y les dejamos en varias comunidades. En el área donde nosotros vamos en nuestro bus. Nuestro bus se llama Pablo. Tenemos otro bus que se llama Bernabé, Lucas, Timoteo. Y vamos. Y cuando estamos ahí, una cosa que llena mi corazón y me da alegría es ver al hermano Santos que anda haciendo ruta. Él anda tocando puertas, invitando gente antes que llegue el bus, porque él quiere, dice, que la gente sea salva. Todos los miércoles él va con su hermano a Tegucigalpa. Su hermano es un soldador y él va a comprar materiales todos los miércoles y él se le pega a su hermano, y ahí en el transcurso de la calle él siempre va compartiéndole el evangelio, y su plan es que su hermano sea salvo, y ya como 7 familiares de él están viniendo con él a la iglesia. Dios ha hecho la obra, pero tenemos, hermanos, que ser entusiasmados de poder compartir el evangelio. Dios cambia gente. Cristo nos ha cambiado, Él nos ha salvado, y Él quiere que nosotros podamos compartir de Él con otros. Felipe tenía eso. Él era tierno, era entusiasmado a poder compartir el evangelio. Número 3, la gente necesita que le enseñen un evangelio bíblico. Miren lo que dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le dio que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En ese versículo es un recordatorio que así como el eunuco, hay muchos que necesitan saber de la verdad del evangelio. Llegamos a evangelismo una tarde con mi esposa. Mi plan era visitar a unos jóvenes de mi clase. Yo doy la clase mía de 16 a 21 con los jóvenes. Y mi plan era visitar 2 jóvenes que me habían visitado, ¿verdad?, ese domingo, y saber cómo estaba y animarlos para el siguiente domingo. Y llegamos a la casa de una mujer. Esa mujer, ¿verdad?, por muchos años, aproximadamente 15 años, había ido a la iglesia y se vino la lluvia y no pude llegar a la casa de los jóvenes. Entonces estaba la mujer afuera, esa señora, y comenzamos a hablar, y yo le pregunté, ¿verdad?, si muriera hoy, ¿a dónde iría? Aquella mujer, ¿verdad?, ella dijo que iría al infierno, pero ella me había comentado que ella había ido toda su vida a la iglesia, muchos años, desde niña, y que tenía más o menos, ¿verdad?, 15 años de estar ahí, en esa iglesia, pero ella me dijo, yo he aceptado a Jesucristo muchas veces, pero la verdad es que hace 2 semanas que no he ido a la iglesia. Entonces, verdad, y
yo creo que iría al infierno. Ese no es el evangelio. Ese no es la verdad del evangelio. Y estuvimos como por hora y media hablando con ella, explicándole acerca de la vida eterna, acerca de la seguridad de salvación. Y esa señora, verdad, entendió claramente. Y ella, verdad, ese día, ella dijo: gracias, por muchos años he estado confundida. Por muchos años he estado aceptando al Señor Jesucristo, perdiendo al Señor Jesucristo, aceptándolo nuevamente y pensando, verdad, que cuando no voy a la iglesia ya no soy salvo. Y con ese temor, pero ese día ella, verdad, le pidió por fe al Señor que le salvara. Y ese día verdaderamente ella dijo: hoy sí estoy segura. Hoy sí estoy segura. La gente necesita que le enseñen un evangelio verdadero. El profeta Isaías dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Número 4. La gente necesita una respuesta. ¿Quién le va a dar esa respuesta? Los hijos de Dios. Cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo tiene la respuesta. En el versículo 34 y 35 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Jesús es la solución. Jesucristo es el camino. Él es la puerta. Él es la verdad. La Biblia dice en Hechos 4:12: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La primera pregunta de este pasaje, para ya ir terminando, fue de Felipe. ¿Entiendes lo que lees?, dijo Felipe. Ese es el ejemplo que debemos tener nosotros: tomar la iniciativa de preguntarle a la gente si es salvo. Número 2, pregunta número 2 fue del eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y Felipe se sentó con él, compartiéndole la escritura. Pregunta número 13 fue del eunuco. Él dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? La Biblia dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cuarta pregunta: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y hay gozo en el corazón del hombre cuando es salvo. Quiero hacer una pequeña ilustración. Hay 3 varones que me pueden ayudar, por favor. Si pueden pasar al frente. Ok, tenemos al pastor acá. Alguien más, 2 más. Solo 3. Ok. Creo que uno por acá, otro acá y otro allá. Número 1, hermanos, tenemos que recordar y reconocer que Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo. Él fue crucificado por nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. La deuda que nosotros teníamos fue pagada. Un precio muy alto, un precio con sangre. Su sangre nos ha redimido de nuestros pecados, y en Cristo Jesús hay salvación. Número 2, su Hijo Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, pero Él, después de ser crucificado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y Él ascendió al cielo. Y Dios en su palabra nos ha dejado un mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de ningún color, sin excepción de ninguna frontera. Cada persona debe escuchar el evangelio,
tenemos un mandato de compartir el evangelio. Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Me es impuesta necesidad. Como hijo de Dios, nuestro corazón debe estar necesitado de hablarle a otros de Cristo. Tenemos un mandato. Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pagó un precio que nosotros no podíamos pagar, un precio con sangre, pero Él nos ha dejado un mandato. Pero se necesitan en nuestra iglesia Felipes que puedan atender al mandato de Dios, cristianos que puedan ser obedientes a compartir el evangelio, cristianos que puedan tener un corazón por las almas, por la gente, un cristiano que pueda, tener un corazón por las misiones, un cristiano que sea obediente, una iglesia ganadora de almas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Recuerde, su Hijo Jesucristo derramó su sangre preciosa por nosotros. Y ahora mi nombre y el nombre de muchos de ustedes está escrito en el libro de la vida. Y tenemos vida eterna. Pero tenemos un mandato. Pero ¿quién de nosotros será como Felipe? ¿Quién de nosotros le enseñará a aquellos que dicen: ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? ¿Cómo sabré? El mundo anda en sus ocupaciones. Muchas personas le van a decir que no muchas veces, como don Santos, como el hermano Santos, 6 años diciendo que no, pero 6 años tocando la misma puerta, el mismo hombre, hasta que Dios tocó su corazón. Pero se necesitan Felipes en nuestra iglesia, que sean tiernos a los mandatos de Dios, entusiasmados para compartir el evangelio y hablarle a otros de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias, hermanos, pueden sentarse, muy amables. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, por el mensaje de su palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a obedecer lo que usted nos ha enseñado. Sigue orando, hermanos, por favor, el pastor va a pasar. Hermano, en esa misma posición que nos encontramos, en esa misma actitud, gracias por la palabra de Dios. Hay desafíos en diferentes aspectos en este mensaje. Algunos de ustedes quizás se encuentran en esta mañana y no han dado ese primer paso de reconocer a Cristo como su Salvador. Y es a lo que Dios está llamando, tocando tu corazón. No rechaces el mensaje de Cristo. No rechaces el mensaje que Dios ha puesto ahí al frente. Te ha puesto un regalo. Abre tu corazón a ese regalo. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, quizás este sea el momento perfecto para decir: hermano, yo no conozco a Cristo como mi Salvador, pero estoy dispuesto a dar ese paso y no quiero seguir corriendo a ese mensaje de salvación que se me ha ofrecido. Hay alguien en esta mañana que dice: yo necesito escuchar más acerca de ese mensaje. Estamos aquí para servirte, estamos aquí para ayudarte en lo que necesites. No rechaces ese mensaje. No rechaces la oportunidad de Dios. Pero si tú eres salvo, Cristo ha derramado su sangre en la cruz, tú has reconocido a Cristo como tu Salvador, estás con un corazón dispuesto, un corazón entusiasmado y un corazón listo para ir y compartir el evangelio con otros, compartir tu testimonio, compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida para salvarte de tus pecados. Las puertas, nosotros tenemos tantas oportunidades y la estamos desaprovechando. Y al final todo esto no se trata de nosotros, sino de Cristo morando, viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que recordemos estas palabras para ir con un corazón listo, entusiasmado, dispuesto, de coraje, lleno de valor para predicar tu evangelio y anunciar a otros de la necesidad que tenemos de Jesucristo. En nombre de Jesús. Amén.